Hola, soy el chico de la historia, tengo un título en historia y amo la historia. Y si tú también amas la historia, este es el canal para ti. El 9 de abril de 1865, el general Robert E. Lee rindió el ejército de Virginia del Norte al general de la Unión Ulysses S. Grant tras la derrota del ejército confederado en la batalla de la corte de Appomattox. Los documentos de rendición se firmaron en el salón de la casa de William McLean, presenciados por el personal de Grant y Lee. El último superviviente entre esos testigos vivió hasta 1926, y por coincidencia era una persona muy famosa, uno de los estadistas más importantes de su época. Esta es una foto de él más tarde en su vida. ¿No lo reconoces? Quizás reconozcas a su padre. Robert Todd Lincoln fue el primer hijo de Abraham Lincoln y el único de los hijos de Abraham Lincoln que sobrevivió hasta la edad adulta. Su hermano menor, Edward, murió de fiebre a los 3 años. Robert creció en una época en la que su padre, siendo abogado, viajaba constantemente por trabajo, ausentándose la mayor parte del tiempo, lo que resultó en una relación distante entre ellos. Robert una vez señaló que sus recuerdos más vívidos de su padre mientras crecía eran de Abraham empacando sus alforjas. Cuando el padre de Robert fue elegido presidente, él estaba estudiando en la Universidad de Harvard. Describió que su padre estaba tan ocupado que apenas tuvieron 10 minutos de tranquilidad juntos durante toda su presidencia. Robert se graduó de Harvard en 1864 y asistió brevemente a la escuela de Derecho, pero se sintió obligado a unirse al ejército de la Unión y compartir el riesgo que todos estaban tomando. Al principio, su madre se resistió. Su hermano pequeño Willie había muerto en la Casa Blanca de fiebre en 1862, y su madre, Mary Todd Lincoln, temía que no pudiera soportar otra pérdida. Pero finalmente Robert prevaleció, y su padre le preguntó al general Grant si Robert podría ser asignado a su personal. Robert fue nombrado ayudante adjunto y se le otorgó el rango de capitán, y por eso estuvo presente para presenciar la rendición de Lee. Robert había viajado a Washington para visitar a sus padres el 15 de abril, y sus padres lo invitaron a ir al teatro con ellos, pero él declinó. Había estado viajando a caballo todo el día y necesitaba descansar, y así Robert se perdió por poco el asesinato de su padre. Robert se mudó a Chicago con su madre y su hermano menor, Tad, donde siguió estudiando Derecho. Se unió al Colegio de Abogados en 1867. En 1868 se casó con la hija de un senador estadounidense. Tuvieron 3 hijos. En 1876, Robert fue elegido supervisor del pueblo de South Chicago, un pueblo que eventualmente fue absorbido por la ciudad de Chicago. Ese fue el único cargo electo de su carrera. En 1877, el presidente Rutherford B. Hayes le ofreció el puesto de secretario de Estado adjunto, pero lo rechazó, aunque siguió activo en la política republicana. En 1881, aceptó el cargo de secretario de guerra en el nuevo gabinete del presidente James Garfield. Estuvo con Garfield en la estación de tren en julio de 1881 y presenció su asesinato. Robert continuó sirviendo como secretario de guerra en el gabinete del presidente Chester A. Arthur estuvo involucrado en muchas reformas militares. Dejó el cargo en 1885 y luego en 1889 fue nombrado para el importante cargo de ministro en el Reino Unido bajo el presidente Benjamin Harrison, donde sirvió durante 4 años. Cuando regresó a los Estados Unidos, se convirtió en consejero general de la Pullman Palace Car Company, la famosa fabricante mundial de vagones de ferrocarril. Y cuando el fundador George Pullman murió en 1897, Robert fue nombrado presidente de la Pullman Car Company. Ocupó ese puesto hasta 1911, cuando se retiró por problemas de salud, pero se mantuvo como presidente de la Junta hasta 1922. A pesar de su vida muy lograda, Robert Todd Lincoln a menudo es recordado por 3 cosas. En 1863 o 1864, Robert Todd Lincoln viajaba en tren de Nueva York a Washington, D.C. Mientras estaba en Jersey City, Nueva Jersey, fue empujado fuera de la plataforma, cayendo en el peligroso espacio entre la plataforma y el tren. Un extraño se inclinó y lo sacó, y cuando Robert levantó la vista, se dio cuenta de que su salvador era el actor más famoso de la época, un hombre llamado Edwin Booth. Solo más tarde, Edwin Booth descubrió que el joven al que había salvado era el hijo del presidente Lincoln, y se dice que eso ofreció a Edwin Booth cierto consuelo, ya que estaba personalmente devastado cuando su hermano menor, John Wilkes Booth, asesinó al presidente Lincoln.
En 1875, Robert internó a su madre, Mary Todd Lincoln, en un asilo. Estaba preocupado por su comportamiento errático tras la muerte de su hermano menor, Tad, a los 18 años. Mary pudo enviar algunas cartas a su abogado, quien pudo convencer a Robert para que la dejara salir del asilo y vivir con su hermana. Pero esto incluyó cierta vergüenza pública para Robert, y él y su madre nunca se reconciliaron completamente. Y finalmente, a Robert Tom Lincoln a veces se le describe como algo desafortunado debido a su proximidad a 3 asesinatos presidenciales. Justo se perdió el asesinato de su padre, estuvo allí cuando asesinaron a James A. Garfield, y justo estaba bajando de un tren para visitar al presidente William McKinley, cuando dispararon a McKinley en 1901. Es trágico que un hombre que vivió una vida tan lograda sea recordado por coincidencias. Estuvo presente en 3 asesinatos presidenciales porque estaba cerca del poder durante un tiempo tumultuoso. Pero Robert Todd Lincoln vivió una vida extraordinaria. Nació pobre y, sin embargo, encontró un gran éxito y murió muy rico. Era un estadista veterano. Era un líder en su partido que fue sugerido como candidato para presidente o vicepresidente muchas veces, pero siempre declinó. Era el presidente de una de las corporaciones más grandes del país. Francamente, era uno de los hombres más logrados de su época. Su última aparición pública fue el 30 de mayo de 1922, cuando apareció con el presidente Warren G. Harding y el expresidente y juez principal de la Corte Suprema, William Howard Taft, en la dedicación del Memorial de Lincoln. Falleció en 1926, a solo unos días de su 83º cumpleaños. Fue el último miembro sobreviviente de las administraciones de Garfield y Arthur, y el último testigo sobreviviente de la rendición de Lee. Robert Todd Lincoln vivió una vida asombrosa, extraordinaria y lograda durante uno de los periodos más dinámicos en la historia de América y, maldita sea, merece ser recordado como algo más que solo el hijo de su padre. Soy el chico de la historia. Espero que hayas disfrutado este episodio de 5 minutos de historia con fragmentos breves de historia olvidada. Si lo disfrutaste, haz clic en el botón de pulgar hacia arriba a tu izquierda. Si tienes preguntas o comentarios, escríbelos en la sección de comentarios y con gusto responderé. Para obtener 5 minutos más de historia olvidada, simplemente haz clic en el botón de suscribirse a tu derecha.